Y si te dijera que Dios te ha estado hablando todos los días, que te ha enviado mensajes claros, señales específicas, respuestas directas a las preguntas que le has hecho, pero tú no las has visto, no las has escuchado, no porque Dios sea silencioso, sino porque no sabes dónde escuchar. Tal vez llegaste a este video sintiendo que Dios no te habla, que oras y oras, pero el cielo parece mudo, que le preguntas y nunca recibes respuesta. Y empiezas a dudar, empiezas a pensar que tal vez Dios solo les habla a algunos, a los pastores, a los líderes, a la gente especial, pero no a ti. Y hoy quiero decirte algo que puede cambiar completamente tu vida espiritual. Dios sí te habla, todos los días. El problema no es que Él sea silencioso. El problema es que tú no sabes reconocer su voz. Porque Dios no siempre habla como tú esperas. No siempre habla con palabras audibles. No siempre habla de maneras dramáticas. Muchas veces habla en lo cotidiano, en lo simple, en lo que tú llamas casualidad. Y si aprendes a reconocer su voz, todo va a cambiar. Tus decisiones van a ser más claras. Tu paz va a ser más profunda. Tu relación con Él va a ser más real. Porque no vas a estar adivinando qué quiere Dios. Vas a saberlo. Así que quédate hasta el final de este mensaje, porque voy a enseñarte las 7 formas principales en que Dios te habla todos los días. Y cuando termines de escuchar esto, nunca más vas a decir que Dios no te habla. Si este mensaje ya capturó tu atención, ayúdame a que llegue a más personas que también necesitan aprender a escuchar a Dios. Dale like a este video. Comenta, Señor, abre mis oídos para escucharte con claridad. Y compártelo, porque tal vez alguien que conoces también está desesperado por escuchar la voz de Dios, y este mensaje puede enseñarle cómo hacerlo. Así que dale like, comenta, Señor, abre mis oídos para escucharte con claridad, y compártelo, porque aquí vamos a seguir trayendo mensajes que te enseñan a vivir una vida práctica, no solo teoría, sino herramientas reales que puedes usar hoy. Y este es uno de esos mensajes. Así que quédate conmigo, porque lo que vas a aprender hoy puede transformar tu forma de relacionarte con Dios. Déjame empezar diciéndote algo que tal vez te incomode, pero es la verdad. Si sientes que Dios no te habla, el problema no está en Dios, está en ti. Y no te lo digo para hacerte sentir culpable, te lo digo para empoderarte. Porque si el problema fuera Dios, no habría solución. Pero si el problema eres tú, entonces hay esperanza. Porque tú puedes cambiar, puedes aprender, puedes desarrollar oídos espirituales. Mira lo que dice Jesús en Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Ves eso? Mis ovejas oyen mi voz. No dice algunas de mis ovejas, no dice solo los pastores, dice mis ovejas. Si eres hijo de Dios, tienes la capacidad de escuchar su voz. Esa capacidad está en ti. El problema es que nunca te han enseñado cómo usarla. Nadie te explicó que Dios habla de múltiples maneras, y que la mayoría de las veces no es con una voz audible. Entonces tú estás esperando que Dios te hable como le habló a Moisés en la zarza ardiente. Estás esperando una voz del cielo como la que escuchó Pablo en el camino a Damasco. Y mientras esperas eso, te estás perdiendo las 100 maneras en que Dios ya te está hablando. Porque Dios no está limitado a una sola forma de comunicarse. Él es creativo, Él es personal, y te habla de la manera que tú necesitas. Pero si no conoces esas maneras, no las vas a reconocer. Es como si alguien te estuviera enviando mensajes por WhatsApp, pero tú estás esperando que te llame por teléfono. Los mensajes están llegando, pero no los estás viendo porque estás mirando el lugar equivocado. Entonces el primer paso para escuchar a Dios es cambiar tus expectativas. Dejar de esperar que Dios hable solo de una manera y abrir tus oídos espirituales a todas las formas en que Él se comunica. Porque Dios sí te habla, todos los días, pero necesitas saber dónde y cómo escuchar. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en este mensaje. Voy a enseñarte 7 formas específicas en que Dios te habla, 7 canales de comunicación que Él usa constantemente. Y cuando termines de escuchar esto, vas a empezar a reconocer su voz por todas partes, en tu día a día, en las circunstancias, en las personas, en tu interior, porque Dios nunca ha dejado de hablarte. Solo necesitas aprender su idioma. La primera forma en que Dios te habla es a través de su palabra.
Y sé que esto puede sonar obvio. Tal vez pienses, ya sé que Dios habla a través de la Biblia. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has leído la Biblia solo por cumplir? ¿Cuántas veces has leído un capítulo y no te quedó absolutamente nada? Porque leer la Biblia y escuchar a Dios a través de la Biblia son dos cosas completamente diferentes. Puedes leer toda la Biblia en un año y nunca escuchar a Dios. O puedes leer un solo versículo y que Dios te hable de manera tan clara que cambie tu vida. La diferencia no está en cuánto lees, está en cómo lees. Cuando Dios te habla a través de su palabra, algo sucede. De repente un versículo que has leído 1000 veces cobra vida, salta de la página. Se siente como si hubiera sido escrito específicamente para ti, para este momento. Es como si Dios subrayara ese versículo en tu corazón. Y no es que el versículo haya cambiado, es que tú estás en el momento exacto en que necesitas escuchar eso. Déjame darte un ejemplo. Tal vez estás pasando por una situación difícil en tu trabajo, estás siendo tratado injustamente, y no sabes si renunciar o quedarte. Y un día estás leyendo la Biblia, y llegas a Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y de repente ese versículo no es solo información, es una palabra directa de Dios para ti. Es Él diciéndote, confía en mí, esto que estás viviendo tiene un propósito, yo lo voy a usar para bien. Eso es Dios hablándote a través de su palabra. Pero esto solo sucede cuando lees con expectativa. Cuando abres la Biblia no solo para cumplir una tarea, sino esperando que Dios te hable. Hay una historia poderosa en Hechos, capítulo 8. Felipe, uno de los discípulos, recibe una instrucción específica del Espíritu Santo. Le dice que vaya por un camino desierto, y Felipe obedece. Y en ese camino se encuentra con un etíope, un hombre importante que estaba leyendo el libro de Isaías en su carruaje. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope responde algo muy honesto. Dice, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Entonces Felipe sube al carruaje y le explica las Escrituras. Le muestra cómo todo apunta a Jesús. Y el etíope cree, se bautiza, su vida cambia por completo. ¿Y sabes qué es lo increíble de esta historia? Que el etíope ya estaba leyendo la Biblia. Ya tenía acceso a la palabra de Dios, pero no la estaba entendiendo. No estaba escuchando lo que Dios quería decirle. Necesitaba que alguien le abriera los ojos. Y muchas veces, eso es lo que nos pasa a nosotros. Leemos la Biblia pero no estamos escuchando realmente, porque no sabemos cómo escuchar. Entonces, ¿cómo puedes empezar a escuchar a Dios a través de su palabra? Te voy a dar 3 claves prácticas. Primera clave, lee con expectativa, no con obligación. Antes de abrir la Biblia, ora. Dile a Dios, Señor, háblame, muéstrame lo que necesito escuchar hoy. Porque cuando lees esperando que Dios te hable, Él lo hace. Segunda clave, lee despacio. No se trata de leer con atención. Es mejor leer un solo versículo y meditarlo profundamente, que leer 3 capítulos sin entender nada. Cuando un versículo te llame la atención, detente. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios con esto? ¿Cómo se aplica esto a mi vida hoy? Y tercera clave, escribe lo que Dios te dice. Porque cuando escribes estás procesando, estás guardando esa palabra en tu corazón. Y vas a ver cómo esas palabras que Dios te dio vuelven a tu mente justo cuando las necesitas. Entonces la primera forma en que Dios te habla es a través de su palabra. Pero no de cualquier manera, sino cuando la lees esperando escucharlo, cuando la lees con el corazón abierto, cuando la lees con la disposición de obedecer lo que Él te diga. Y si haces eso, te prometo que Dios va a empezar a hablarte de maneras que nunca imaginaste, porque su palabra no es un libro muerto, es viva, es activa y tiene el poder de transformar tu vida. La segunda forma en que Dios te habla es a través de la paz o la inquietud. Y esta es una de las formas más poderosas, pero también más ignoradas, porque no es dramática, no es obvia, es sutil, pero cuando aprendes a reconocerla, se convierte en una brújula espiritual constante en tu vida. Déjame explicarte cómo funciona. Hay decisiones que tienes que tomar, decisiones importantes, y cuando piensas en una opción, sientes paz. Una paz profunda, que no tiene explicación lógica.
pero cuando piensas en la otra opción, sientes inquietud. Algo dentro de ti se siente incómodo, aunque en papel esa opción parezca perfecta. Esa paz o esa inquietud es Dios hablándote, es el Espíritu Santo guiándote, diciéndote por aquí o no por aquí. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo dice algo increíble: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves esa frase? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene sentido, una paz que no puedes explicar con lógica, porque según las circunstancias deberías estar ansioso, según la razón, esa decisión no tiene sentido. Pero hay paz, y esa paz es la firma de Dios. Déjame darte un ejemplo real. Tal vez tienes dos ofertas de trabajo. La primera paga mucho más dinero, tiene mejores beneficios, está en una mejor empresa. La segunda paga menos, los beneficios son básicos, la empresa es más pequeña, y lógicamente deberías tomar la primera. Pero cuando oras, cuando te imaginas en ese primer trabajo, algo no se siente bien. Hay inquietud, hay incomodidad, y cuando piensas en el segundo trabajo, aunque no tenga sentido, hay paz. Esa paz es Dios diciéndote, ese es el camino. Porque Él ve lo que tú no puedes ver. Tal vez en ese primer trabajo te hubieran explotado, o el ambiente hubiera sido tóxico, o te hubiera alejado de tu familia. Pero en el segundo trabajo, aunque ganes menos, vas a tener balance, vas a crecer profesionalmente de maneras que no imaginas, vas a conocer personas que te van a impulsar. Dios ve todo eso, y te guía con paz. Pero también te guía con inquietud, porque la inquietud espiritual no es lo mismo que el miedo. El miedo es una emoción, te paraliza, te confunde, pero la inquietud espiritual es una advertencia de Dios. Es Él diciéndote, cuidado, no es por aquí. Y muchas veces ignoramos esa inquietud porque la confundimos con inseguridad. Pensamos, es que soy miedoso, es que soy inseguro, pero no, a veces es el Espíritu Santo protegiéndote. Déjame contarte algo que muchos cristianos han experimentado. Estás a punto de entrar en una relación. La persona parece perfecta, dice las cosas correctas, te trata bien, pero hay algo dentro de ti que no se siente bien, una inquietud que no puedes explicar, y la ignoras. Porque piensas, es que estoy exagerando, es que tengo miedo al compromiso. Y entras en esa relación. Y meses después descubres cosas que no sabías, cosas que si las hubieras sabido, nunca hubieras entrado en esa relación. Y te das cuenta, Dios me estaba advirtiendo. Yo sentí esa inquietud, pero la ignoré. Entonces, ¿cómo puedes usar esta forma de comunicación de Dios? Primero, aprende a diferenciar la paz de Dios del alivio emocional. El alivio emocional es temporal, es superficial. La paz de Dios es profunda, es constante, sobrevive incluso cuando las circunstancias son difíciles. Segundo, aprende a diferenciar la inquietud espiritual del miedo. El miedo te paraliza y te confunde. La inquietud espiritual te advierte y te redirige. Y tercero, cuando sientas paz o inquietud, pregúntale a Dios por confirmación. No tomes decisiones solo por una sensación. Busca que Dios te confirme esa paz o esa inquietud a través de su palabra, de circunstancias, de consejo sabio, porque Dios es coherente. Si Él te está diciendo algo a través de la paz, lo va a confirmar de otras maneras también. Y si sientes inquietud, Él te va a mostrar por qué. Entonces la segunda forma en que Dios te habla es a través de la paz y la inquietud. Aprende a reconocer esa voz interna, ese testigo del Espíritu Santo que te guía. Porque Dios no solo te habla con palabras, te habla con paz cuando estás en el camino correcto y con inquietud cuando estás yendo por el camino equivocado. Y si aprendes a escuchar esa voz, tus decisiones van a ser mucho más claras. Vas a evitar errores que otros cometen y vas a caminar con confianza, sabiendo que Dios te está guiando. La tercera forma en que Dios te habla es a través de puertas que se abren y se cierran. Y esta forma está completamente conectada con el mensaje anterior que vimos, porque las puertas no son solo circunstancias,
Son conversaciones de Dios contigo. Cuando una puerta se abre de manera sobrenatural, Dios te está diciendo, por aquí. Cuando una puerta se cierra a pesar de todos tus esfuerzos, Dios te está diciendo, no por aquí. Y muchas veces peleamos contra las puertas cerradas. Intentamos forzarlas, golpeamos y golpeamos hasta agotarnos. Pero no nos detenemos a preguntarnos, ¿y si Dios la cerró? ¿Y si esta puerta cerrada es su forma de protegerme o redirigirme? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia algo poderoso. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Ves eso? Una puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Eso significa que cuando Dios quiere que entres por algún lugar, todo se alinea, las cosas fluyen, las conexiones aparecen, las oportunidades llegan en el momento perfecto. No tienes que forzar nada, porque lo que Dios abre, se abre con facilidad. Pero también significa lo contrario. Lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Y puedes insistir todo lo que quieras. Puedes golpear esa puerta 1000 veces, pero si Dios la cerró, no se va a abrir, porque Él ve algo que tú no puedes ver. Tal vez esa puerta te llevaría a un lugar que te destruiría, o tal vez simplemente no es tu camino y Dios en su amor la cierra. Déjame contarte una historia bíblica que ilustra esto perfectamente. En Hechos capítulo 16, Pablo y su equipo están viajando para predicar el Evangelio, y tienen un plan claro, quieren ir a Asia. Pero el versículo 6 dice algo interesante, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Ves eso? Les fue prohibido. Dios cerró esa puerta, no porque Asia no necesitara el Evangelio, sino porque ese no era el momento ni el equipo correcto para esa misión. Entonces Pablo intenta ir a Bitinia, pero el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Segunda puerta cerrada. Y Pablo pudo haberse frustrado, pudo haber peleado con Dios, pudo haber insistido, pero Señor, queremos predicar tu Evangelio. ¿Por qué cierras estas puertas? Pero Pablo era sabio. Sabía que cuando Dios cierra una puerta siempre hay una razón. Y esa misma noche Pablo tiene una visión. Un hombre de Macedonia le ruega, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo obedece. Y resulta que Macedonia era exactamente donde Dios lo necesitaba. Ahí se funda la iglesia de Filipos. Ahí conoce a Lidia, la primera convertida de Europa. Ahí Dios hace milagros increíbles. Y todo eso sucedió porque Pablo no forzó las puertas cerradas, sino que prestó atención a la puerta que Dios abrió. Entonces, ¿cómo puedes reconocer cuando Dios está hablándote a través de puertas? Primera señal, cuando una puerta se abre sin que tú hagas nada extraordinario. De repente recibes una llamada, una oportunidad aparece de la nada, una conexión se da en el momento perfecto, y tú no la buscaste, no la forzaste, simplemente llegó. Esa es una puerta de Dios. Segunda señal, cuando intentas abrir una puerta y todo se complica. No importa cuánto te esfuerzas, las cosas no fluyen, los obstáculos se multiplican, nada sale como esperabas. Esa puede ser una puerta que Dios está cerrando, y necesitas tener la sabiduría de detenerte y preguntarle, Señor, ¿es esta tu voluntad o me estás redirigiendo? Tercera señal, la paz que acompaña una puerta abierta. Porque Dios no solo abre puertas, también te da paz para atravesarlas. Si una puerta se abre pero sientes inquietud constante, cuestiona esa puerta. Puede que no sea de Dios. Pero si una puerta se abre y sientes paz, aunque no tenga sentido lógico, esa es una señal clara. Ahora bien, hay algo importante que necesitas entender. No toda puerta cerrada significa que nunca se va a abrir. A veces Dios cierra puertas temporalmente, no porque no quiera que entres, sino porque todavía no es el momento, todavía no estás listo, o las circunstancias no están alineadas. Entonces Dios cierra esa puerta por ahora, para que sigas creciendo, para que te prepares, y cuando sea el tiempo correcto, Él la va a abrir. Pero mientras tanto tu trabajo no es forzar, es esperar con fe, es prepararte, es seguir obedeciendo en lo que Dios te ha puesto en las manos hoy, porque Dios usa el tiempo de espera para prepararte para lo que viene. Entonces, la tercera forma en que Dios te habla
es a través de puertas. Puertas que se abren cuando menos lo esperas. Puertas que se cierran a pesar de tus esfuerzos. Y tu trabajo es aprender a leer esas puertas correctamente. No pelear contra las cerradas. No ignorar las abiertas. Sino preguntar: Dios, ¿qué me estás diciendo con esto? Porque cada puerta es una palabra de Dios para ti. Una dirección, una redirección, una confirmación. Y cuando aprendes a leer las puertas, tu vida fluye con mucho más propósito, porque dejas de ir por caminos que no son para ti, y empiezas a caminar exactamente por donde Dios te quiere llevar. La cuarta forma en que Dios te habla es a través de personas, y esta es una de las formas más comunes pero también más ignoradas, porque muchas veces no reconocemos que Dios está usando la boca de alguien más para hablarnos. Pensamos que si Dios quiere decirnos algo, tiene que ser directamente, a través de la Biblia, a través de una voz interna, a través de un sueño. Pero olvidamos que Dios usa personas constantemente. Él usa pastores, usa amigos, usa mentores, usa líderes, e incluso usa personas que ni siquiera conocen a Dios. Porque Dios no está limitado. Él puede usar a quien Él quiera para darte el mensaje que necesitas. En Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Eso significa que Dios diseñó la comunidad como un lugar de afilamiento, un lugar donde otros te ayudan a ver lo que tú no puedes ver, donde otros te confrontan, te desafían, te animan, te guían, y muchas veces esas palabras que recibes de otros no son solo opiniones humanas, son palabras que Dios puso en sus bocas específicamente para ti. Déjame darte un ejemplo. Estás pasando por una situación difícil, has estado orando, buscando dirección, pero no sientes que Dios te responde. Y un día, estás conversando con un amigo, y ese amigo, sin saber nada de lo que estás viviendo, te dice algo que encaja perfectamente con tu situación, algo que responde exactamente la pregunta que le has estado haciendo a Dios. Y en ese momento sabes que no es casualidad. Sabes que Dios usó a esa persona para hablarte. Eso es Dios hablando a través de personas. Hay una historia increíble en el Antiguo Testamento que muestra esto claramente. En primer libro de Samuel, capítulo 3, Dios quiere hablarle a Samuel. Samuel es joven, está sirviendo en el templo bajo el sacerdote Elí. Y una noche, mientras Samuel está durmiendo, escucha una voz que lo llama: Samuel. Samuel se levanta y corre donde Elí. Aquí estoy, ¿me llamaste? Pero Elí responde: yo no te llamé, vuelve a dormir. Y esto sucede 3 veces. Samuel escucha la voz, corre donde Elí, pero Elí no lo llamó. Y finalmente, Elí se da cuenta de lo que está pasando. Le dice a Samuel: es Jehová quien te llama, ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová porque tu siervo oye. Y Samuel obedece, y cuando Dios vuelve a llamarlo, Samuel responde correctamente, y Dios le habla. Pero aquí está el punto: Samuel no pudo discernir la voz de Dios solo. Necesitó a Elí para ayudarlo. Necesitó que alguien con más experiencia espiritual le dijera: eso es Dios hablándote. Y así funciona muchas veces en nuestras vidas. Necesitamos personas que nos ayuden a discernir la voz de Dios, personas que tengan más experiencia, más madurez espiritual, más sensibilidad al Espíritu Santo. Y por eso la comunidad es tan importante. Por eso necesitas estar conectado con otros creyentes, con una iglesia, con un grupo pequeño, con mentores, porque Dios habla a través de ellos. Ahora bien, necesitas saber cómo discernir cuándo Dios está hablando a través de una persona. Porque no todo lo que alguien te dice viene de Dios. A veces es solo su opinión, a veces es su agenda personal, a veces es un mal consejo. Entonces, ¿cómo sabes cuándo Dios está hablando a través de alguien? Primera señal: lo que te dicen se alinea con la palabra de Dios. Dios nunca te va a decir algo que contradiga la Biblia. Nunca. Entonces, si alguien te dice algo que va en contra de lo que la Biblia enseña claramente, eso no es de Dios. No importa quién sea esa persona, no importa cuán espiritual parezca. Si contradice la palabra, no es de Dios. Segunda señal: sientes paz cuando lo escuchas. Cuando Dios habla a través de alguien, aunque sus palabras te desafíen, hay paz. Hay convicción, sí, pero no confusión, no condenación. Porque Dios no condena.
convence. Entonces, si alguien te dice algo y te deja sintiéndote condenado, destruido, sin esperanza, eso no es de Dios. Pero si te desafía y al mismo tiempo te da esperanza, esa puede ser la voz de Dios. Tercera señal, confirma lo que Dios ya te ha estado diciendo. Muchas veces, Dios te habla primero internamente, a través de su palabra, a través de tu tiempo con Él, y luego usa a una persona para confirmarlo, para que no tengas dudas, para que sepas con certeza que es Él. Entonces, cuando alguien te dice exactamente lo que ya estabas sintiendo que Dios te decía, esa es una confirmación poderosa. Pero también necesitas tener cuidado con algo. No busques que las personas te digan lo que quieres escuchar, porque si solo buscas personas que te confirmen lo que tú ya decidiste, no estás buscando la voz de Dios, estás buscando validación, y eso es peligroso, porque puedes terminar rodeándote de personas que solo te dicen lo que te hace sentir bien, pero que no te dicen la verdad. Dios muchas veces habla a través de personas que te confrontan, que te dicen cosas difíciles de escuchar, pero que necesitas oír. Como cuando el profeta Natán confrontó a David después de que pecó con Betsabé. David era el rey, podría haberlo ignorado, podría haberse enojado. Pero David reconoció que Dios estaba hablándole a través de Natán, y se arrepintió. Entonces la cuarta forma en que Dios te habla es a través de personas, a través de pastores que predican una palabra específica para tu situación, a través de amigos que te dicen algo sin saber que eso es exactamente lo que necesitabas escuchar, a través de mentores que te guían con sabiduría, a través de consejeros que te ayudan a ver lo que tú no puedes ver solo. Y tu trabajo es estar abierto, estar dispuesto a escuchar, estar conectado con comunidad. Porque si te aíslas, te pierdes una de las formas principales en que Dios te habla. Y también tu trabajo es discernir, no recibir todo lo que te digan, sino poner todo en oración, compararlo con la palabra y preguntarle a Dios, ¿es esto tuyo? Porque cuando aprendes a reconocer cuando Dios habla a través de otros, tu vida se enriquece, creces más rápido, evitas errores que otros ya cometieron y caminas con la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo. La quinta forma en que Dios te habla es a través de las circunstancias, y esta forma requiere ojos espirituales para ver. Porque las circunstancias no son accidentes, no son casualidades, no son simplemente cosas que pasan. Detrás de cada circunstancia, Dios está trabajando, está moviendo piezas, está hablando. Y cuando aprendes a leer las circunstancias correctamente, empiezas a ver su mano en todo. Hay un versículo poderoso en Romanos, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ves eso? Todas las cosas. No solo las cosas buenas, no solo las bendiciones, todas las cosas. Las victorias y las derrotas, los éxitos y los fracasos, las alegrías y los dolores. Todo está siendo usado por Dios para tu bien. Y muchas veces, las circunstancias son su forma de hablarte, de redirigirte, de enseñarte, de prepararte. Piensa en José otra vez. Cada circunstancia en su vida parecía una tragedia. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Y si José solo hubiera visto las circunstancias superficialmente, habría dicho, Dios me abandonó. Pero años después, cuando José se reencuentra con sus hermanos, les dice algo increíble. En Génesis capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Ves eso? Dios lo encaminó. Dios estaba usando cada circunstancia, cada traición, cada injusticia, no porque Él las causara, sino porque Él las estaba usando para posicionar a José exactamente donde necesitaba estar. Y al final esas circunstancias que parecían destructivas fueron las que llevaron a José al palacio, fueron las que lo prepararon para salvar a su familia del hambre, para cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces, cuando tienes circunstancias difíciles, pregúntate, ¿qué me está enseñando Dios con esto? Cuando tienes oportunidades inesperadas, pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios con esto? Porque nada llega a tu vida por accidente. Ahora bien, necesitas tener cuidado de no malinterpretar las circunstancias.
No todo lo malo que te pasa es Dios hablándote. A veces es simplemente consecuencia de decisiones equivocadas, o ataque del enemigo, o simplemente vivir en un mundo caído. Pero incluso en esos casos, Dios puede usar esas circunstancias para hablarte. Entonces, ¿cómo puedes discernir cuando Dios te está hablando a través de circunstancias? Primera señal, cuando una circunstancia te lleva a buscar más a Dios. Si algo que te pasa te acerca a Dios, esa circunstancia tiene propósito divino, porque el enemigo nunca te va a acercar a Dios. Segunda señal, cuando una circunstancia se repite. Si estás enfrentando la misma situación una y otra vez, pregúntate, ¿qué lección no he aprendido? ¿Qué me está tratando de enseñar Dios? Porque Dios muchas veces repite las lecciones hasta que las aprendemos. Y tercera señal, cuando una circunstancia te prepara para algo más grande. A veces no entiendes por qué estás pasando por algo hasta años después, cuando miras hacia atrás y ves cómo esa circunstancia te preparó para lo que vino después. Entonces, la quinta forma en que Dios te habla es a través de circunstancias, y tu trabajo es tener ojos espirituales, ver más allá de lo superficial, y preguntarle a Dios constantemente, ¿qué me estás diciendo con esto? Porque cuando aprendes a leer las circunstancias correctamente, tu vida cobra sentido. Dejas de ser víctima de lo que pasa, y empiezas a ser alguien que aprende y crece con cada experiencia. La sexta forma en que Dios te habla es a través de esa voz interna, esa voz suave que habla en tu interior, esa convicción que no puedes explicar con lógica humana, ese susurro del Espíritu Santo que te dice, hazlo o no lo hagas. Y esta es tal vez la forma más íntima, más personal, más directa en que Dios se comunica contigo, porque no necesita intermediarios de ningún tipo, no necesita circunstancias externas que se alineen, no necesita que alguien más te diga algo. Es directamente de su espíritu al tuyo. Es una comunicación espíritu a espíritu. Es la conexión más pura que puedes tener con Dios. Jesús dijo algo muy claro en Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Ves eso? Tú puedes escuchar su voz. No es un privilegio solo para pastores o líderes espirituales. No es solo para los supersantos. Si eres hijo de Dios, si le perteneces, tienes esa capacidad. Está dentro de ti. Pero el problema es que hay muchas voces hablando constantemente en tu interior. Muchas voces compitiendo por tu atención. Está tu propia voz, tu lógica razonando las cosas, tus deseos queriendo lo que quieren, tus miedos gritando advertencias, tu ego defendiéndose. Está la voz del enemigo, que te acusa constantemente, que te desanima cuando estás intentando avanzar, que te tienta hacia el pecado, que te recuerda tus fracasos pasados. Y está la voz de Dios, que te guía hacia la verdad, que te convence con amor, que te da paz en medio de la incertidumbre, que te anima cuando estás caído. Entonces, ¿cómo puedes distinguir cuál es cuál? ¿Cómo sabes si lo que estás escuchando viene de Dios, de ti mismo o del enemigo? Déjame darte 3 características claras de la voz de Dios. Primera característica, la voz de Dios siempre se alinea con su palabra escrita. Dios nunca, bajo ninguna circunstancia, te va a decir algo que contradiga la Biblia, porque Dios es coherente consigo mismo. Él no cambia. Su carácter es el mismo ayer, hoy y siempre. Si escuchas una voz interna que te dice, engáñalo, total nadie se va a enterar, esa definitivamente no es la voz de Dios, porque Dios aborrece la mentira. La Biblia claramente condena el engaño. Pero si escuchas, sé honesto, aunque te cueste, aunque esa honestidad te vaya a traer consecuencias difíciles, esa sí puede ser la voz de Dios, porque eso se alinea completamente con su carácter y su palabra. Segunda característica, la voz de Dios produce paz profunda, no confusión. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice algo fundamental, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando Dios te habla, aunque sus palabras te desafíen enormemente, hay paz en el fondo de tu corazón. Hay claridad en medio de la incertidumbre. Hay convicción firme. Hay certeza que trasciende la lógica. Pero cuando el enemigo habla, hay confusión total. Hay condenación que te aplasta. Hay desesperación que te paraliza. Hay caos mental. Entonces,
Si escuchas una voz que te dice, eres un fracaso completo, nunca vas a cambiar, Dios te abandonó porque no vales nada, esa es claramente la voz del enemigo. Porque Dios no condena, Él convence pero no condena. Pero si escuchas, levántate, yo estoy contigo en esto, hay esperanza, vamos a intentarlo de nuevo. Esa es la voz de Dios, porque Él es el Dios de nuevas oportunidades. Y tercera característica, la voz de Dios te impulsa a actuar en obediencia, nunca en rebelión. Dios siempre te va a llamar a algo que glorifique su nombre, algo que edifique a otros y no los destruya, algo que te transforme a ti para bien. Nunca te va a llamar a pecar, nunca te va a llamar a hacer daño intencionalmente, nunca te va a llamar a alejarte de Él. Entonces, cuando escuchas esa voz interna, pregúntate honestamente, ¿me está llamando esto a algo bueno o a algo malo? ¿Me acerca esto a Dios o me aleja? ¿Edifica esto a otros o los destruye? Y ahí sabrás con certeza de dónde viene. Ahora bien, hay algo importante que necesitas saber. La voz de Dios muchas veces no es audible con tus oídos físicos. No es como escuchar a una persona hablándote cara a cara. Es más como un saber profundo, una convicción que surge desde adentro, una paz o inquietud que no puedes explicar con palabras, un empujón interno hacia algo. Es como cuando sabes, simplemente sabes, que tienes que llamar a alguien. No hay una razón lógica. No es porque esa persona te llamó primero, pero algo dentro de ti, algo profundo, te dice con claridad, llámalo ahora. Y cuando lo haces descubres que esa persona estaba pasando por el momento más difícil de su vida. Y tu llamada fue exactamente lo que necesitaba para no rendirse. Esa fue la voz de Dios guiándote sobrenaturalmente. O cuando estás a punto de firmar un contrato, de tomar una decisión importante. Todo parece perfecto en papel, todo tiene sentido lógicamente. Pero algo dentro de ti te dice con firmeza, espera, no es el momento, detente. Y tú decides esperar, aunque no entiendas por qué. Y días o semanas después descubres información crucial. Descubres que si hubieras actuado en ese momento, las cosas habrían salido terriblemente mal. Esa fue la voz de Dios protegiéndote de un error grave. Entonces, ¿cómo puedes cultivar intencionalmente la capacidad de escuchar esa voz interna? Primero, pasa tiempo de calidad en silencio con Dios. Porque si tu vida está constantemente llena de ruido, no vas a poder escuchar esa voz suave. El Espíritu Santo no grita, no compite con el ruido del mundo. Necesitas momentos intencionales de quietud, donde apagas completamente el celular, donde cierras la puerta de tu habitación, donde simplemente estás en su presencia sin hacer nada más. Y en ese silencio profundo, Él habla. Segundo, obedece fielmente las pequeñas cosas que Él te dice, porque Dios no te va a confiar direcciones grandes, decisiones importantes, si no has sido fiel en obedecer las pequeñas. Si Él te dice claramente, perdona a esa persona, y tú conscientemente decides no hacerlo, ¿por qué te confiaría algo más grande? Pero si obedeces rápidamente en lo pequeño, si eres fiel en lo poco, Él te confiará mucho más. Y tercero, mantén tu corazón constantemente limpio delante de Él. El pecado no confesado crea ruido espiritual terrible, te desconecta de la presencia de Dios, y hace muchísimo más difícil escuchar su voz con claridad. Pero cuando mantienes tu corazón limpio delante de Él mediante la confesión constante, la comunicación fluye clara. Entonces, la sexta forma en que Dios te habla es a través de esa voz interna, ese testigo constante del Espíritu Santo. Y tu trabajo, tu responsabilidad, es aprender a reconocerla, a distinguirla claramente de otras voces, y a obedecerla inmediatamente cuando la escuchas. Porque cuando aprendes a escuchar esa voz y actuar en ella, tu vida se transforma radicalmente. Tus decisiones son muchísimo más sabias. Tu sensibilidad espiritual aumenta exponencialmente. Tu relación con Dios se vuelve profundamente más íntima, y empiezas a vivir guiado constantemente por Él. La séptima y última forma en que Dios te habla es a través de sueños y visiones. Y sé que este tema puede generar controversia, que puede incomodar a algunos, que puede crear dudas en otros, porque hay mucha confusión alrededor de esto. Algunas personas piensan que absolutamente todos los sueños son de Dios, que cada sueño tiene un mensaje profundo,
que necesitan interpretar cada detalle. Otras personas piensan exactamente lo contrario. Piensan que Dios ya no habla así, que eso era solo para los tiempos bíblicos, que hoy en día los sueños no tienen significado espiritual. Y la verdad, como casi siempre, está en el medio. No todos los sueños son de Dios, de hecho la mayoría no lo son. Pero Dios sí puede usar sueños para hablarte, y lo hace. En Joel capítulo 2, versículo 28, Dios hace una promesa poderosa: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía se cumplió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, y sigue siendo válida hoy, porque seguimos viviendo en la era del Espíritu Santo. Dios puede darte un sueño con un mensaje específico para tu vida. Puede mostrarte algo a través de una visión que cambie tu dirección. Puede revelarte cosas que necesitas saber, pero necesitas saber cómo discernir, porque este es un área donde muchas personas se confunden, porque la mayoría de los sueños, la gran mayoría, no son de Dios, son simplemente tu cerebro procesando información del día. Son producto de lo que comiste antes de dormir, de lo que viste en esa película, de tus preocupaciones que se manifiestan en imágenes, de tus deseos subconscientes. Entonces, ¿cómo sabes cuándo un sueño es realmente de Dios? Déjame darte 3 señales claras que te van a ayudar a discernir. Primera señal: el sueño tiene claridad inusual y permanece contigo. Los sueños normales, los sueños comunes, se olvidan rápido. Te despiertas y tal vez lo recuerdas por unos minutos, pero en una hora ya no sabes ni de qué se trataba. Pero cuando Dios te habla a través de un sueño, ese sueño se queda contigo. Es diferente. Tiene una claridad que no es normal. Días después lo sigues recordando con todos sus detalles. Y no solo lo recuerdas, sientes que hay un mensaje en él. Sientes que Dios te está diciendo algo importante. Es como si ese sueño estuviera marcado con un sello divino. Segunda señal: el sueño se alinea perfectamente con la palabra de Dios. Esto es absolutamente fundamental, no negociable. Dios nunca bajo ninguna circunstancia te va a dar un sueño que contradiga la Biblia. Si sueñas algo que te dice que hagas algo malo, algo pecaminoso, algo que va contra sus mandamientos, eso definitivamente no es de Dios. Puede ser tu subconsciente, puede ser influencia del enemigo, puede ser producto de lo que consumiste, pero no es de Dios, porque Dios es coherente con su palabra, siempre. Pero si sueñas algo que te desafía a obedecer a Dios de manera más profunda, eso puede ser de Él. Si sueñas algo que te llama a mayor santidad, a mayor fe, a mayor obediencia, presta atención. Y tercera señal: el sueño produce convicción clara, no confusión. Cuando Dios habla a través de sueños, aunque el sueño pueda tener simbolismo, hay claridad en el mensaje central. Hay dirección, hay propósito, hay paz en medio de la convicción. No es como esos sueños extraños donde todo es caótico y no tiene sentido. Es un sueño donde, aunque haya elementos simbólicos, el mensaje principal es claro. Y la Biblia está llena de ejemplos poderosos de esto. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños que le mostraron su futuro. Sueños donde sus hermanos y hasta el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y aunque esos sueños sonaban imposibles en ese momento, se cumplieron años después, cuando José estaba en Egipto como segundo al mando del faraón, y sus hermanos literalmente se inclinaron ante él. Daniel interpretó sueños de reyes paganos, sueños que revelaban planes de Dios para naciones enteras, para imperios que ni siquiera habían surgido todavía. José, el padre terrenal de Jesús, tuvo sueños donde un ángel le hablaba. Le decía que no temiera recibir a María como esposa. Le advertía que huyera a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Y esos sueños salvaron la vida del Mesías. Pedro tuvo una visión donde Dios le mostraba que el Evangelio era también para los gentiles, no solo para los judíos. Y esa visión cambió completamente el curso de la iglesia primitiva. Abrió las puertas para que el Evangelio llegara a todo el mundo. Entonces Dios sí usa sueños y visiones. Eso es innegable bíblicamente. Pero aquí está el punto importante. No son tan comunes como las otras formas que hemos visto. La mayoría de las veces, Dios te habla a través de su palabra, a través de la paz,
a través de circunstancias, a través de personas. Los sueños y visiones son menos frecuentes, son especiales, y nunca debes basar toda tu vida en un sueño. Si tienes un sueño que crees que es de Dios, no actúes inmediatamente. Llévalo a oración profunda. Compártelo con personas maduras espiritualmente que puedan ayudarte a discernir. Compáralo cuidadosamente con la palabra de Dios y espera confirmación, porque Dios es coherente. Dios es claro. Si Él te habla a través de un sueño, lo va a confirmar de otras maneras también. A través de su palabra, a través de circunstancias, a través de la paz que sientes, a través del consejo de personas sabias. Entonces estas son las 7 formas principales en que Dios te habla, a través de su palabra escrita, a través de la paz o la inquietud que sientes, a través de puertas que sobrenaturalmente se abren y se cierran, a través de personas que Él pone en tu camino, a través de circunstancias que Él orquesta, a través de esa voz interna del Espíritu Santo, y a través de sueños y visiones. Y cuando aprendes a reconocer estas 7 formas, cuando desarrollas sensibilidad espiritual para discernirlas, tu vida cambia completamente, porque ya no estás adivinando qué quiere Dios, ya no estás confundido sobre su voluntad, ya no sientes que Dios está en silencio. Empiezas a escucharlo todos los días, en todo momento, en todas las áreas de tu vida, y eso te da una confianza que no puedes obtener de ninguna otra manera. La confianza profunda de saber que Dios está contigo, que te está guiando activamente, que te está hablando constantemente y que nunca bajo ninguna circunstancia te ha abandonado. Ahora bien, después de ver las 7 formas en que Dios te habla, necesito hablarte de algo importante, y es por qué muchas personas no escuchan cuando Dios habla, porque el problema no siempre es que Dios no hable. El problema es que hay cosas que bloquean tu capacidad de escucharlo. Y si no eliminas esos bloqueos, puedes conocer todas las formas en que Dios habla, y aún así no escucharlo. El primer bloqueo es el ruido mental. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Notificaciones, redes sociales, noticias, entretenimiento constante. Y ese ruido externo crea ruido interno. Tu mente está siempre ocupada, siempre pensando en 1000 cosas, siempre distrayéndose. Y en medio de todo ese ruido, la voz suave de Dios se pierde. Porque Dios no grita, no compite con el ruido, Él habla en el silencio. Por eso necesitas momentos de quietud, momentos donde apagas todo, donde te sientas en silencio, donde le das espacio a Dios para hablar. Y créeme, cuando haces eso, Él habla. El segundo bloqueo es el pecado no confesado. El pecado crea una barrera entre tú y Dios, no porque Dios te rechace, sino porque el pecado endurece tu corazón, te hace insensible a su voz. En Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro». Entonces, si hay pecado sin confesar en tu vida, ese puede ser el bloqueo. No porque Dios haya dejado de hablarte, sino porque tú dejaste de poder escucharlo. Y la solución es simple: confiesa ese pecado, arrepiéntete, recibe el perdón de Dios, y la comunicación se restaura. El tercer bloqueo es la falta de tiempo en su presencia. Muchas personas esperan que Dios les hable, pero nunca pasan tiempo con Él. Oran oraciones rápidas, leen un versículo al día, y luego se preguntan: ¿por qué Dios no me habla? Pero la relación con Dios es como cualquier relación, requiere tiempo. No puedes conocer profundamente a alguien si solo hablas con esa persona 5 minutos al día. Necesitas tiempo de calidad, momentos donde no solo hablas tú, sino donde también escuchas. Porque Dios habla, pero necesitas darle el espacio para hacerlo. El cuarto bloqueo son las expectativas incorrectas. Muchas personas no escuchan a Dios porque están esperando que Él hable de una manera específica. Esperan una voz audible, esperan algo dramático, esperan señales del cielo, y mientras esperan eso, se pierden todas las formas sutiles en que Dios ya les está hablando. Entonces necesitas soltar tus expectativas y abrir tus oídos a todas las formas en que Dios se comunica. Y el quinto bloqueo es la dureza de corazón. Cuando has ignorado la voz de Dios muchas veces, tu corazón se endurece. Es como cuando alguien te llama y no le contestas,
Eventualmente esa persona deja de llamar, no porque no le importes, sino porque aprendió que no vas a responder. Y con Dios puede pasar algo similar. Él te habla, te convence, te guía, pero tú ignoras su voz, desobedeces, sigues tu propio camino, y después de un tiempo te vuelves sordo espiritualmente. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque tu corazón se endureció. Pero hay esperanza, porque si reconoces que tienes un corazón duro, puedes pedirle a Dios que lo ablande. Puedes decirle: Señor, quiero escucharte, quiero obedecerte, ablanda mi corazón, abre mis oídos, y Él lo va a hacer. Porque Dios quiere comunicarse contigo, más de lo que tú quieres escucharlo. Él te creó para tener relación con Él, y esa relación incluye comunicación constante. Entonces, si sientes que Dios no te habla, examina tu vida. ¿Hay ruido que necesitas eliminar? ¿Hay pecado que necesitas confesar? ¿Hay tiempo que necesitas invertir? ¿Hay expectativas que necesitas soltar? ¿Hay dureza que necesitas romper? Porque cuando eliminas esos bloqueos, la comunicación con Dios fluye y descubres que Él nunca dejó de hablarte. Simplemente necesitabas aprender a escuchar. Entonces, hemos llegado al final de este mensaje y quiero dejarte con algo práctico, algo que puedes hacer hoy mismo para empezar a escuchar a Dios de manera más clara. Porque no basta con conocer las formas en que Dios habla. Necesitas practicar. Necesitas desarrollar tus oídos espirituales. Así que aquí están 3 ejercicios prácticos que te van a ayudar. Primer ejercicio. Practica el silencio intencional. Aparta 15 minutos al día. Solo 15 minutos. Y en esos 15 minutos, no hagas nada más que estar en silencio delante de Dios. No ores largas oraciones. No leas la Biblia completa. Simplemente siéntate en silencio, respira profundo y dile a Dios: Señor, estoy aquí, si tienes algo que decirme te escucho, y espera. Al principio puede ser incómodo, tu mente va a querer divagar, vas a sentir que estás perdiendo el tiempo, pero no lo estás. Estás creando espacio para que Dios hable, y con el tiempo vas a empezar a escuchar esa voz suave, esos pensamientos que no son tuyos, esas convicciones que vienen de Él. Segundo ejercicio, haz preguntas específicas y espera respuestas. No ores en general, no digas solo Dios guíame, sé específico. Si tienes una decisión que tomar, pregúntale directamente: Dios, ¿debo tomar este trabajo o no? Y luego presta atención a lo que lees en la Biblia, a la paz o inquietud que sientes, a las puertas que se abren o cierran, a lo que las personas te dicen. Porque Dios responde preguntas específicas de maneras específicas. Y tercer ejercicio, lleva un diario de lo que Dios te dice. Cuando sientas que Dios te habló de alguna manera, escríbelo, escribe la fecha, escribe qué estabas viviendo, escribe qué sentiste que Dios te dijo, y luego observa cómo esas palabras se confirman con el tiempo. Porque cuando escribes, estás siendo intencional, estás poniendo atención, y Dios honra esa atención. Ahora bien, antes de terminar, quiero dejarte con una última verdad, una verdad que quiero que guardes en tu corazón. Y es esta: Dios te habla porque te ama. Él no es un Dios distante, no es un Dios silencioso, no es un Dios que solo habla a algunas personas especiales. Él es tu Padre. Y como buen Padre, quiere comunicarse contigo, quiere guiarte, quiere revelarte su corazón. Entonces, si hoy sientes que Dios no te habla, quiero que hagas algo. Cierra tus ojos, respira profundo y ora conmigo. Padre Celestial, hoy reconozco que tú sí me hablas, que el problema no ha sido tu silencio sino mi incapacidad de escuchar. Perdóname por las veces que ignoré tu voz, por las veces que preferí el ruido del mundo sobre tu susurro. Hoy te pido que abras mis oídos espirituales, que me enseñes a reconocer tu voz en todas las formas que usas para hablarme. A través de tu palabra, a través de la paz que me das, a través de las puertas que abres y cierras, a través de las personas que pones en mi camino, a través de las circunstancias, a través de esa voz interna. Señor, quiero escucharte, quiero obedecerte, quiero caminar contigo día a día, guiado por tu voz. Ayúdame a eliminar el ruido, a confesar mi pecado, a pasar tiempo contigo, a tener expectativas correctas y a mantener mi corazón suave. Porque sé que cuando hago eso tú hablas, y cuando tú hablas mi vida tiene dirección.
Gracias porque nunca me has abandonado. Gracias porque siempre has estado hablándome. Hoy decido escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo acaba de cambiar. Tus oídos espirituales se están abriendo. Y te prometo que si aplicas lo que aprendiste hoy, vas a empezar a escuchar a Dios de maneras que nunca imaginaste. Porque Él te habla, todos los días, de múltiples formas. Solo necesitabas aprender su idioma. Si este mensaje transformó tu perspectiva, compártelo, porque hay miles de personas que también necesitan aprender a escuchar la voz de Dios, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles esta verdad. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, Dios te está hablando, no lo estás escuchando, pero eso cambia hoy.